Muy bien. 2.695 preguntas y respuestas de obligaciones. Tema 36. Pago de lo no debido. Concepto. Es aquella situación jurídica por la cual o en la que un tercero, denominado solvens, efectúa un pago a favor de un sujeto llamado técnicamente accipiens, sin que exista una causa, una razón que legitime ese pago, dando lugar a que el solvens tenga derecho a repetir lo pagado frente al accipiens. El artículo 963 está dentro del título quinto del pago de lo indebido y dice: objetivo. Quien ha recibido lo que no se le debía queda obligado a restituir lo que se le ha pagado. ¿Qué fundamentos, qué naturaleza jurídica se encuentra aquí? El fundamento del pago de lo no debido está en evitar el desplazamiento de patrimonios de un sujeto a otro sin que medie una causa legítima que justifique ese pago. Podría fundamentarse también en la teoría del error, ya que no todos no aceptan que hay error en los distintos casos de pago de lo no debido, pero es muy probable que suceda. Lo que sí es seguro que son las condiciones. Que primero, que haya existido un pago. Dos, que haya ausencia de causa. Y tres, obviamente el factor subjetivo, el accipiens y el solvens. ¿Cómo se prueba la ausencia de causa? La prueba del error es posible, ya que es tangible, porque quien ha pagado por error tiene derecho a repetir lo que ha pagado, es decir, a que se le devuelve el dinero. Los Aubry, Rao, Planiol, los hermanos Massot decían, para esto hay que probar el error. Como también bajo la conducta condictio indebiti debía probar el error, debía probar que evidentemente se había pagado. Esto nos lleva al conocimiento o al análisis del artículo 996 del indebido subjetivo. ¿Quién, creyéndose deudor, por error excusable paga una deuda ajena, puede repetir lo que pagó siempre que el acreedor no se haya privado de buena fe del título o de las garantías del crédito? Segundo, cuando la repetición no es admitida, quien ha pagado se sustituyen los derechos del acreedor. Efectos relativos al accipiens. El solvens tiene que haber ejecutado una determinada prestación patrimonialmente valorable a favor del accipiens. Ese pago debe tratarse en dinero o en cosas de cuerpo cierto y determinado, o inclusive en cosas genéricas, pero tener un valor patrimonial. No es aplicable si la prestación no es de dar. Se traducen en prestaciones de hacer o no hacer en algunos casos, porque en esos casos hay que aplicar el enriquecimiento sin causa y no el pago de lo no debido. Por eso es mucho más lógico aplicar a prestaciones de dar. Los efectos relativos al solvens. Significa que el pago efectuado por el solvens a favor del accipiens no está reconocido, amparado, protegido por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se ha cometido, vamos a suponer primero que nada, un error. Para esto tenemos que ver los casos de error. Hay varios, veamos algunos. Primero, cuando una obligación nunca ha existido, esto es cuando el documento base de la pretensión es falso, cuando se paga por error, más de lo que se debe realmente, o cuando una obligación estaba sometida a condición suspensiva y estando pendente conditione, el solvens no ha pagado. Tiene derecho a repetir. O cuando una prestación se ha pagado ignorando que la prestación ya se había extinguido. No sé, por compensación, confusión, porque se ha vuelto obligación natural o lo que fuere, o porque otro codeudor solidario e indivisible ya había pagado. Puede ser. Segundo,
Cuando un verdadero deudor paga por error a quien no es su acreedor, eso es lo que normalmente ocurre, el acreedor aparente putativo es quien recibe el pago. Tercero, cuando un verdadero accipiens de buena fe recibe el pago de quien no es su verdadero deudor, aquí se presenta una particularidad fundamental. Si el accipient, siendo verdadero, se ha desprendido del título constitutivo o bien ha dejado que prescriba la acción, contra él no hay repetición, no hay pago de lo no debido. El solvens se subroga en sus derechos contra el verdadero deudor. El artículo 966, que ya lo hemos leído, refuerza esto. Efectos relativos al solvens. El acreedor que ha recibido el pago no es el acreedor. ¿No? Ese es otro caso, porque si así fuera no tendría por qué devolver. La obligación de restituir lo que ha recibido indebidamente es, para el accipiens, la acción de repetición. Surge a favor del solvens, no importa que el accipiens sea de buena o mala fe, igual tiene que devolver. ¿Por qué? Porque no le correspondía. Él recibió algo que no le correspondía devolver. ¿Y cómo se devuelve? Si se trata de dinero, tiene que devolver la cantidad que has recibido más los intereses legales desde las 0 horas del día siguiente en que has recibido el dinero. Cuando se trata de cosas de cuerpo cierto y determinado, si el accipient es de mala fe, debe devolver la cosa más los frutos, también desde las 0 horas del día siguiente en que ha entrado en posesión de la cosa. Ahora, si se trata de un accipiens de buena fe, solo debe devolver la cosa más los frutos, pero solo desde las 0 horas del día siguiente en que se le ha notificado con la demanda. Esto es un tantín raro porque si es de buena fe inmediatamente no debería esperar a que se le demande, ¿verdad? Porque ha recibido algo que no le correspondía. El artículo 967 del Código Civil habla de frutos e intereses. Quien recibió lo indebido debe también los respectivos frutos e intereses. 1, desde el día del pago si procedió de mala fe. 2, desde el día de la demanda si procedió de buena fe. Hemos dicho lo que el artículo nomás indica. El 968, restitución de cosa determinada. Primero, quien recibió indebidamente una cosa determinada queda obligada a restituirla en especie. Segundo, quien la recibió procediendo de mala fe debe reembolsar el valor de la cosa si ella perece o si se deteriora, aún por caso fortuito o de fuerza mayor, excepto si en el caso de deterioro, quien le dio la cosa solicita se le restituya y además se le indemnice por la disminución del valor. Enajenación de lo recibido. Puede suceder, y sucede muchas veces, que la persona que ha recibido enajena. Si lo enajena a título oneroso, debe devolver la suma que ha recibido. Y si no fue a título oneroso, debe cederle su acción al solvens para cobrar lo que se le debe. Si es a título gratuito y es un accipiens de buena fe, este ya no está obligado a devolver, sino el tercer adquirente frente al solvens, porque respecto a él se va a dar la subrogación. Esto es un tema muy interesante de ver, el de la buena y la mala fe. Son temas muy, muy amplios que muchas veces abren la puerta para gente que precisamente no es de buena fe. Artículo 969, enajenación de la cosa. Parágrafo primero. Quien habiendo recibido la cosa de buena fe la enajena, queda obligado a restituir lo percibido por ella como contraprestación. Segundo, quien enajena la cosa habiéndola recibido de mala fe o conociendo la obligación de restituirla, queda obligado a restituirla en especie o abonar su valor. Absolutamente claro. Otros efectos relativos al solvens. Excepcionalmente el solvens puede quedar obligado cuando el pago ha constituido en una cosa de
cuando el pago es una cosa de cuerpo cierto y determinado y el accipiens ha realizado gastos de mantenimiento, de conservación que evitaron el perecimiento de la cosa. Gastos ordinarios, mientras no se les reembolse, tiene derecho de retención. Esto está en el artículo 972, reembolso de gastos y mejoras. Aquel a quien la cosa es restituida debe reembolsar al poseedor conforme a los artículos 95 y 96, que por ser remisivos los vamos a leer, aunque los hemos leído en derechos reales. Artículo 95, reembolso de gastos. El poseedor obligado a restituir los frutos tiene derecho a que se le reembolse, en el límite de su valor, los gastos que haya realizado para la producción y recolección, valor que se estimará a la fecha del reembolso. 96. Reparaciones. El poseedor, aunque sea de mala fe, tiene derecho a que se le reembolse el importe de las reparaciones extraordinarias estimado a la fecha del reembolso. Improcedencia. ¿Cuándo no procede? Primero, cuando se trata de obligaciones naturales ligadas al juego y la apuesta, tomando en consideración, como les dije, la aplicación ya de la ley número 60, que, como les he comentado, en derechos reales está bastante mal redactada. Segundo, cuando se trata de obligaciones naturales ligadas a una condición de inmoralidad contraria al orden público y las buenas costumbres. Esto es obvio. Bueno, en realidad muchas cosas no son obvias, hay que decirlas simplemente, pero definitivamente si atenta al orden público no podrá, por otra parte, generar derechos ese ataque a las buenas costumbres o al orden público. Tercero, cuando uno paga sabiendo que no debía pagar. Si uno sabe que no va a pagar y aún así paga, la ley considera que el solvens ha hecho un acto de liberalidad. Podría aplicarse en nemo auditur propriam. Nadie puede alegar su propia torpeza. Cuarto caso, cuando un accipiens verdadero recibe el pago de quien no era su verdadero solvens y se ha desprendido de su título o ha dejado que su derecho prescriba, no está obligado a devolver. El solvens que ha pagado va a tener que dirigir la demanda contra su verdadero deudor a través de una figura llamada subrogación de pago. La aplicación legal de estos artículos están en el artículo 964, 965 y 971 del Código Civil, cuya lectura corre por cuenta del interesado. Muchas gracias. Con esto hemos terminado este tema, el tema 36, e inmediatamente pasamos a ver lo que viene. Permiso. Gracias nuevamente.